Entonces estábamos viendo las amenazas y una vez finalizadas las amenazas, nosotros la idea es que generemos un modelo conceptual que básicamente va a ser tratar de entender, generar una visión común en relación a la relación del objeto de conservación con sus amenazas y también clarificar las causas hipotéticas de las amenazas según la conceptualización del equipo. Esencialmente busca generar una mirada común al problema de conservación. Los modelos conceptuales finalmente se van a ver de forma similar a esta. En este caso acá tenemos solamente un objeto de conservación, pero vamos a integrar varios. Aquí pueden ver esencialmente cómo están listadas las amenazas, ¿cierto? Y también van a ver una serie de factores que vamos a llamar factores contribuyentes, que esencialmente son las causas de las amenazas. ¿Y por qué va a ser importante esta mirada? Porque finalmente cuando nosotros pensamos en las intervenciones, muchas veces nosotros no vamos a intervenir ni directo ni sobre el objeto de conservación, ni sobre la amenaza. Por ejemplo, si nosotros vemos la amenaza perro, ¿cierto? Muchas veces las intervenciones van a ser intervenciones de tenencia responsable, ¿cierto? Que es la educación, por ejemplo, en realidad va a apuntar a este cuadro que está acá, que es desconocimiento manejo adecuado. Qué sé yo, el tema de incendios, ¿cierto? Vamos a apuntar a reducir el riesgo fogata, los calendarios de quema, fiscalización al turismo no regulado, etc. Por lo tanto, nosotros, el modelo conceptual nos ayuda a identificar los puntos de intervención en nuestras estrategias de manejo. Acá hay un tema importante. Como les digo, el modelo conceptual es simplemente una representación gráfica del problema. Y a veces una aproximación importante es tratar de tener un poco una narrativa o entender cómo es el problema y finalmente reflejar esa narrativa en el modelo. Por ejemplo, acá hay un texto tomado de un borrador del Parque Cabo de Hornos, del plan de manejo. A la fecha, la presencia de este mustélido, el bisón, no ha sido confirmada en el Parque Nacional Cabo de Hornos. Sin embargo, existe evidencia generada a partir de entrevistas a pescadores que sugiere que el bisón podría ya estar presente en Wollaston. De hecho, eso ya lo publicamos. De corroborarse esta información, la situación podría ser problemática, dado que los modelos de nicho sugieren que las condiciones de Cabo de Hornos son adecuadas para el bisón. La presencia de bisón en el archipiélago representaría un riesgo importante para aves, especialmente aquellas costeras, Verschuttler, justo el que nos citábamos antes, ¿cierto? El de los para los quetru especialmente. La invasión del bisón podría ser facilitada por embarcaciones, porque los bisones se meten en los barcos centelleros, y por la falta de acción de prevención. Entonces nosotros buscamos ese entendimiento del problema, ¿cierto? Lo traduzcamos en un modelo conceptual. Entonces, el bisón es una amenaza directa para playa y costa rocosa, complejo de tundra Magallanes, bosques matorrales, ecosistema dulceacuícola. No sobre el ecosistema en sí, pero sí para componentes importantes de lo mismo, ¿cierto? Entonces, el bisón, ¿qué factores inciden? Hoy día no hay seguridad que esté presente, pero podría llegar por transporte por embarcaciones. Por lo tanto, incluimos ese factor contribuyente, ¿cierto?, que podría causar presencia de bisón. En la falta de plan y acciones de el transporte por medio de embarcaciones viable, ¿por qué? Porque no hay barreras de bioseguridad, ¿cierto? ¿Y por qué no existen? Porque no hay acciones de prevención, no hay un plan de prevención, y tampoco existe un plan de control y erradicación. Eso implica que la falta de un plan de prevención explica que no hayan barreras de bioseguridad y facilita la llegada por transporte, y en caso de que el bisón esté establecido o se establezca, la ausencia de acciones de control y erradicación va a permitir que se establezca y aumente su área de impacto. Y siempre metido atrás la falta de financiamiento. Entonces, si se fijan, lo que está acá, nosotros lo bajamos y lo aterrizamos a un modelo conceptual, ¿cierto?, que busca conceptualizar el problema, cosa de generar un entendimiento común. Eso nos ayuda a entender qué elementos podríamos estar considerando, qué cosas nos faltan, y distintas personas en un equipo pueden ver distintos problemas. Entonces, ¿cómo construimos los modelos conceptuales? Y esto vamos a trabajar en el programa Mirai. Situamos el objeto de conservación a la derecha, ¿ya? Luego van las amenazas, ¿cierto? Y las amenazas tienen que vincularse a los objetos de conservación que afectan. Y posteriormente vamos agregando factores contribuyentes. Los factores contribuyentes en general consideran amenazas indirectas y también eventuales oportunidades, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ir construyendo el modelo conceptual de esta forma. Siempre es de derecha hacia izquierda, ¿ya?
Estructura lógica de los modelos conceptuales, y esto vamos a comenzar a trabajarlo en los prácticos, es una lógica de causa-efecto, una lógica hipotética. Entonces los modelos conceptuales nosotros tenemos que leerlo como este factor causa este o afecta a este, y este factor causa o afecta a la amenaza, y la amenaza causa o afecta al objeto de conservación. Esa lectura es útil porque nos va a poder ayudar a identificar cuando la estructura lógica de los modelos conceptuales es inadecuada. Si nosotros leemos un modelo conceptual, hay veces que están al revés o cosas así, nosotros si leemos de derecha a izquierda, X causa Y, nos ayuda bastante. ¿Cómo ayudamos en la construcción? Por ejemplo, la campana, la armamos cuando hicimos el manual de CONAF. Por ejemplo, objeto de conservación evidente en el Parque La Campana en La Palma, ¿cierto? Y una amenaza importante es la extracción de los coquitos de las palmas. Nos podemos preguntar inmediato, para poder construir el modelo conceptual, por qué se extraen los coquitos. Y vamos a tener muchas respuestas. Quizá una respuesta que podría haber es porque hay gente que lo compra, hay un mercado para el comercio de coquitos, ¿cierto? Entonces, generamos nuestro primer factor contribuyente, lo vinculamos. Pero que exista un mercado no quiere decir que lo saquen, ¿cierto? Y nosotros podríamos preguntarnos cómo la existencia de un mercado para los coquitos afecta a la extracción. Entonces, el mercado coquito genera causa o genera oportunidad económica vinculada al comercio de coquito, que a su vez genera extracción de coquito. Entonces, en esta lógica te preguntas el por qué para construir hacia la izquierda y el cómo para asegurarnos de que la lógica y la direccionalidad sea correcta, nosotros podemos ir construyendo este modelo que busca simplemente reflejar las condiciones que favorecen o no la ocurrencia de amenazas dentro de un área protegida. Realmente acá el modelo termina construyendo de esta forma, ¿cierto? Acá vemos palma, extracción de coquito, hay necesidades económicas por falta de ingresos, quizás eso podrían quizás reducirse en uno solo, extracción furtiva, acá existe porque hay una oportunidad económica debido a la existencia de un mercado formal, pero también de un mercado informal, ambos mediados por la demanda, ¿cierto? Demanda nacional, también internacional. Aquí esto es una oportunidad, porque existen algunas regulaciones en el mercado, pero también CITES, ¿cierto? Por lo tanto, aquí existen oportunidades de regulación de la demanda. Entonces hay toda una línea que es mercado. Hay otra línea que es el uso tradicional, ¿cierto? Costumbres de extracción y el autoconsumo, ¿cierto? Que también llevan a extracción furtiva. Y además está el tema de falta de sensibilización, de conocer la situación de la palma, etc. Falta de diálogo entre actores clave, aquí se pérdida de acuerdo operativo, porque en este caso existía un acuerdo para el uso sustentable del coquito palma, pero esos acuerdos se pierden, y además la falta de capacidad de fiscalización. Entonces, se fijan, la idea es que nosotros podamos construir, tratar de entender la situación de nuestros objetos de conservación y sus amenazas, conceptualizando los factores que inciden sobre esto, ¿cierto? Y también es importante que visualicen dentro de nuestra formación que la parte derecha del modelo conceptual es la dimensión ecológica, es esencialmente cómo la amenaza afecta al objeto de conservación. Pero casi todo nuestro problema es lo que aquí llamamos dimensiones humanas. En el fondo son las causas. ¿Y por qué dimensiones humanas? Porque recuerden que la misma definición de la amenaza implicaba que son acciones humanas. Y en realidad, cuando nosotros hablamos en este caso de eliminación de carnívoros, ¿cierto? La eliminación de carnívoros tiene dimensión humana, está ligado a que los carnívoros comen aves de corral. ¿Por qué comen aves de corral? Porque están accesibles a los depredadores. ¿Por qué? Porque hay prácticas de manejo aviar deficientes, pero también los gallineros no tienen buenas condiciones. Todo lo anterior se relaciona con temas de recursos, y quizás podríamos agregar uno más con temas culturales, ¿cierto? Y obviamente en esto también hay presencia de depredadores, y como hay presencia de depredadores hay depredación, ¿cierto? Y la presencia de depredadores hace que la gente tenga perro, ¿se fijan? Entonces, todo lo que está acá son dimensiones humanas. ¿Y por qué es bueno conceptualizarlo de esa forma? Porque prácticamente todo el trabajo de conservación, finalmente, nosotros vamos a trabajar acá, ¿cierto? Cuando nosotros vemos cómo se ha tratado de abordar estos temas, han habido algunos temas de capacitaciones o de formar que apuntan acá, también han habido algunos planes pilotos para tratar de mejorar gallineros. ¿Se fijan? Nuestras intervenciones en general van a ir acá, en modificar comportamiento, en cómo manejamos las gallinas, ¿cierto? En cómo manejamos los perros, en cómo se extraen los recursos costeros, en cómo prevenimos que estén abandonando mascotas, cómo cambiamos las prácticas de manejo ganadero. ¿Se fijan?
todo lo que estamos hablando son cambios de comportamiento humano, sin excepción. O con muy pocas excepciones. Quizá la excepción podría ser sustitución, perdón, restauración activa. Y eso también un mensaje para la casa importante, es que parte importante de nuestra acción de conservación son intervenciones sociales. Tenemos que visualizarlas de esa forma, ¿ya? Y por lo tanto, también necesitamos considerar algunas bases humanas de esto vamos a hablar más en el próximo curso, pero cuando construimos los modelos conceptuales es útil, porque además a todo esto, los modelos conceptuales, lo que estamos haciendo acá, vamos a seguirlos también en el próximo curso, entender los comportamientos que están mediados, por ejemplo, en este caso, bajo la teoría del comportamiento planeado, por normas sociales, por las actitudes de las personas hacia el comportamiento, por también cómo las personas perciben que tienen o no control sobre su propio comportamiento. Todo esto nos ayuda a construir modelos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos los carnívoros, nosotros podemos ver eliminación por represalia y podemos ir integrando esta teoría. Y acá podemos decir, chuta, eliminación por represalia. ¿Qué factores están ahí? Es difícil, ¿cierto?, fiscalizar. Es muy difícil fiscalizar. Eso favorece que exista eliminación. Segundo, existe la gente localmente acepta el control letal. Hay normas sociales que apoyan el eliminar o el sacar a esos carnívoros. Y también existen actitudes favorables hacia el control, que la gente en realidad ve positivo que haya, en algunos casos, menos huiña o menos zorro. ¿Por qué? Porque estos animales depredan animales domésticos, se genera la percepción, además de un daño económico significativo, lo que a su vez favorece que la gente esté de acuerdo con controlar algo que le genera daño. ¿Y por qué hay depredación de animales domésticos? Mal manejo de animales domésticos, y aquí tenemos un conjunto de cosas, prácticas tradicionales, ¿cierto? Hay manejos tradicionales que estrictamente favorecen la depredación por carnívoros, hay falta de recursos, que es un tema siempre importante, y también hay veces que hay desconocimiento, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir construyendo modelos conceptuales más robustos en la medida que vamos integrando, por ejemplo, en este caso con cuerpos, con el entendimiento que tenemos de cuerpos teóricos que vienen de la ciencia social, en este caso la psicología social, ¿cierto? Acá se fijan actitudes, aceptabilidad, o sea, aquí hay actitud, aquí hay algo que está vinculado a norma, y acá en la percepción de que uno tenga control. Si uno cree que no me va a pasar nada, ¿cierto? Que si yo elimino la huiña, lo puedo hacer, ¿cierto? En el fondo tengo una percepción mayor de control sobre mi comportamiento, que si es que veo un riesgo. Y en el proceso, y esto lo vamos a tomar más en el curso siguiente, pero lo vamos a nombrar ahora, nosotros además en el proceso de planificación podemos incluir objetos de bienestar humano, incluir el bienestar humano en la planificación. Y en particular, la planificación de las áreas protegidas debe considerar el bienestar y calidad de vida de la sociedad, y muy especialmente el de la comunidad local. Y en ese sentido, ¿cómo nosotros lo vinculamos? Lo vinculamos a través de los servicios ecosistémicos y de lo que vamos a llamar objetos de bienestar humano. ¿Se fijan acá? Volvemos al modelo conceptual, y aquí estamos hacia la derecha. En el curso no vamos a trabajar esta parte porque la vamos a trabajar en el próximo curso, pero es una introducción al respecto. Entonces nosotros vamos a vincular nuestro objeto de conservación con el bienestar humano por medio de los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Acá, en los estándares abiertos hacen la siguiente recomendación. Un equipo de conservación tiene que tener claro sobre qué parte del modelo está tratando de influir, ¿cierto? Es decir, el lado izquierdo, que es el componente conservación, y no tratar de abordar los factores en el lado derecho que quedan fuera del alcance de un equipo de conservación. Un poco la parte de desarrollo. Pero aquí está con negrita, a menos que el equipo tenga una misión con objetivos duales e iguales de mejorar tanto la conservación como el bienestar humano. Y en muchos casos nosotros tenemos objetivos de mejorar el bienestar humano vinculados a las áreas protegidas. Por lo tanto, en muchos casos, yo diría en las del Estado, en todos los casos, ¿cierto? El lado derecho también nos importa. El punto, sí, es que el proceso de planificación se tiene que enfocar en aquellos elementos donde las atribuciones de la institución con que estamos trabajando realmente pueden tener una incidencia, porque hay muchos temas de bienestar humano muy importantes, pero que escapan a la CONAF. Por ejemplo, mejorar la calidad de educación básica, ¿cierto? Es indudablemente importante, o la salud pública, ¿cierto? No hay ninguna duda que es importante
probablemente son los problemas más serios que afectan a la comunidad local, sin embargo, no es el rol de la CONAF, ¿ya? Pero CONAF va a tener rol muy importante en, a lo mejor, provisión de agua, a lo mejor en qué sé yo, acceso a sitios ceremoniales, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, sí es importante que el equipo enfoque en aquellos elementos del bienestar humano donde en realidad tiene posibilidad de generar efecto. Y eso es importante porque si no generamos también falsas expectativas. ¿Cómo incluimos los objetivos de bienestar humano? Incluimos las relaciones entre el bienestar humano y el área protegida. Para las necesidades humanas, exploramos su relación con el objeto de conservación, generamos procesos participativos, esto es muy importante, ¿cierto? Y finalmente refinamos la selección. ¿Ya? Y el propósito, la importancia de los objetos de bienestar humano va a estar en que nos va a permitir, por un lado, tener medidas más robustas, por otro lado, también el visualizar cómo afectan nuestras decisiones en la comunidad, ¿cierto? Va a permitir detectar posibles problemas. Por ejemplo, el ejemplo que está acá es, es para una amenaza de pesca ilegal, ¿cierto? Donde probablemente en el modelo conceptual se identificó la fiscalización como un problema, entonces la estrategia apunta a mejorar la fiscalización, se crea una cadena de resultados, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, donde vemos que mejora la fiscalización, disminuye la pesca, ¿cierto? Se recuperan los peces pelágicos y en principio hay adecuados stocks de peces comerciales en el largo plazo, lo que favorece a los modos de vida dependiente de pesquería. Pero fíjense lo que puede ocurrir. En realidad aumentamos las regulaciones, aumentamos las restricciones y a los pescadores se les reduce el sueldo porque tienen que pescar menos, tienen menos ingresos, ¿cierto? Y aumenta otras actividades ilegales y por lo tanto se produce el efecto contrario. La pesca ilegal no disminuye, aumenta. ¿Se fijan? Entonces visualizar cómo nuestras estrategias van a afectar a la gente nos ayuda, primero, a minimizar los impactos negativos en la gente y maximizar los efectos positivos en la gente, que es lo que queremos, ¿cierto? Pero también es importante porque nuestras medidas de conservación hay veces que tienen efectos adversos que pueden ser peores el remedio que la enfermedad. Y eso es importante que nosotros lo visualicemos. Y acá se fijan, si nosotros generamos un impacto económico fuerte local, es muy probable que no solo afectemos la comunidad, sino que además nuestras acciones de conservación finalmente no tengan efecto o generen el efecto contrario. En vez de reducir una amenaza, la aumentemos o aumentemos una amenaza alternativa. Entonces, ya sea por responsabilidad social, pues también por nuestro rol en el bienestar de la comunidad, o ya sea por el bienestar del objeto de conservación, nosotros necesitamos considerar los factores humanos. ¿Y eso qué implica? No implica no necesariamente no llevar a cabo una estrategia, pero sí a lo mejor vamos a tener que desarrollar estrategias complementarias para prevenir de que nuestra actividad finalmente impacte de forma negativa tanto a las personas como a los ecosistemas. Ya por último, nosotros podemos incluir objetos culturales, y eso también es importante. Piensen que nosotros tenemos parques nacionales como Rapa Nui, ¿cierto? Rapa Nui evidentemente tiene elementos culturales de gran importancia, pero si bien los Moai son sumamente emblemáticos, ¿cierto? Y todo el patrimonio arqueológico en Rapa Nui es tremendamente emblemático, muchas áreas protegidas tienen elementos culturales de alta importancia, y hay veces que esos son elementos biológicos, ¿cierto? Como puede ser el pehuen en áreas protegidas de la cordillera de la Araucanía, como también pueden ser hitos, cementerios, sitios ceremoniales tradicionales, viejas haciendas, etc. Por lo tanto, muchas áreas protegidas, probablemente la mayoría, tienen elementos culturales importantes en su interior. Y una recomendación para poder incluirlo es tratar los elementos culturales tangibles dentro del ámbito de los objetos de conservación tradicional y los componentes intangibles de la cultura como elementos de bienestar humano. ¿Qué recomendaciones para los talleres? En general, con los modelos conceptuales, elaborar los modelos conceptuales en los talleres en general es complicado. ¿Por qué es complicado?
porque hay todo un proceso de explicar las reglas del juego y donde probablemente se va a poder avanzar muy poco si es que es un taller de 1, 2, 3 o 4 horas. Por lo tanto, una estrategia que nos funciona relativamente bien es generar modelos bases o incluso algunos modelos preelaborados. No es con el hecho de que esté cocinado o quemado, ¿cierto? Sino que es tener un modelo base que pueda ser sometido completo a escrutinio, de modificar todo lo necesario, pero la gracia cuando uno lleva uno base es que para quienes atienden al taller es fácil o mucho más fácil comprender la lógica de los modelos conceptuales y también identificar los problemas e identificar los vacíos. Cuando se construye desde cero muchas veces quedan con modelos conceptuales muy precarios versus cuando se llevan algunos modelos, en el fondo los modelos conceptuales quedan bastante más robustos y el aporte del taller tiende a ser mayor, porque si nosotros construimos desde cero, en muchos casos lo que ocurre es que llegamos a lo básico, ¿cierto? Y no a las particularidades propias y críticas del área protegida. Y por otro lado, como siempre, los productos que salen en los talleres tienen que ser revisados en términos de su componente técnico. Y si tienen errores técnicos, esos errores tienen que ser corregidos, ¿cierto? Sin perjuicio de lo cual, obviamente, a los participantes se les tiene que dar información en las distintas etapas del proceso de los cambios que se han introducido. Y los componentes técnicos que después se van a trabajar en Miradi, vamos a ver cómo agregar factores, cómo conectar factores, hay distintas alternativas, el tipo de uniones, ¿cierto? Y acá todo esto que ustedes ven van a estar lidiando con esto en un par de semanas más. ¿Ya? Y hoy la idea es que hayan pedido los listos de candidatos de filtro grueso y filtro fino, perdón, y hoy día deberán elaborar las propuestas de objeto de conservación, para lo cual ya deberán completar los formularios que dejamos disponibles en Moodle en función de lo que está en la guía. Así que la idea es que hoy día trabajen en ya generar una lista definitiva de objetos de conservación.